cabrón, eres un coño de madre. Estoy haciéndolo tío con fire. Tengo a tu jeva poniéndola en 4 y diciéndome que tú eres un perro. Eres un mamagüevo. Coño de tu madre. No puedo poner un maldito micrófono en esta mierda. No joda, qué huevos. Lo que ya. Hey, ¿cómo estamos? Vale, tanto tiempo, un día sin subir video, bastante. Bueno, hoy no quiero hablar tanto sobre un disco, o sea, tipo voy a tener que hablar del disco porque es el tema central y aparte está en el título del video, pero sino de un factor que afectó la percepción de este disco y cómo esta problemática, aunque no lo crean, ha llevado arrastrando a varios artistas por delante, que los ha jodido también. Estamos hablando sobre Sayonara, el último disco de Álvaro Díaz. Es el disco más polémico en mi consideración y cómo el hype ha afectado a los artistas del género desde hace tiempo. Así que vamos a empezar, pero primero un poco de contexto. Como ustedes saben, Álvaro Díaz es un artista, cantante puertorriqueño que desde 2013 ya viene sonando en plataformas como SoundCloud. En 2016 saca su primer EP, San Juan Grand Prix, y en 2020 hace su debut formal con Días Antes, que para mí es su proyecto mejor logrado hasta la fecha, el mejor de toda su discografía, sinceramente, porque tiene temas como Pro, Todas Mías, Dame un Break, El Último Baile, Reina Pepiada, No Te Quiero Perder, muchos temas que de verdad siento de que es el fuerte Álvaro Díaz, ese trap, pero también demuestra la versatilidad que tenía. Ya lo demostraba en San Juan Grand Prix, pero aquí se refuerza mucho esa idea y ya lo que sería como la consolidación en definitiva de Álvaro Díaz sería con Felicilandia en el año 2021, donde tenemos temas como Uji Black, Gatillera, 18 más 11, Nitro más, Jolly Party con Fade y Tiny, con Brati, Chinita Linda, Babycita, en fin, una amalgama de temas que demuestran de que Álvaro Díaz estaba para quedarse en el género y cómo su versatilidad al incorporar distintos sonidos, por ejemplo, Babycita tiene influencias del R&B de Frank Ocean, que también lo puedes ver en Blonde. Demostraron que Álvaro Díaz tenía mucho de qué dar, tenía bastante de qué dar. Ya con este contexto podemos hablar sobre cómo el trazo entre esto hasta el lanzamiento de Sayonara. ¿Qué sucede? Que en 2022 Álvaro empieza a lanzar teasers sobre lo que sería su próximo proyecto, Sayonara, que de hecho ya la palabra sonaba en temas, por ejemplo, Dame un Break de Días Antes. Voy a poner aquí la captura de Genius para que se den cuenta de lo que yo estoy hablando. Y empezó con el primer sencillo, lentito, que tuvo una buena recepción por parte del público. Hasta incluso tuvo su gallery session en ese tiempo. O sea, el tema suena muy bien, es increíble, no te lo voy a negar. Es uno de mis temas favoritos del disco. Pero tuvo una pequeña problemática que afectó mínimamente el disco. Así, un poquito nomás así. Así, mira, así. ¿Qué fue? Que Universal, la disquera de Álvaro Díaz, no le permitía lanzar el disco. Básicamente eso, o sea, el tipo podía seguir sacando sencillos, pero lo que es sacar el disco propiamente no podía. Y obviamente esto desesperó a la fanbase de Álvaro Díaz e invocó a uno de los movimientos de redes sociales más grandes dentro del reggaetón en ese tiempo, que fue Free Sayonara, que fue como una forma de ejercerle presión a la disquera para que sacara el disco. Y obviamente también esto sumado a que Álvaro Díaz siguió sacando sencillos, o sea, de los más celebrados en ese tiempo fueron PLN, Para las Nenas, Fatal Fantasy con Tiny, quizás sí, quizás no con Quevedo, Yoko. Muchos sencillos, creo que fueron como 7 en total que sacó Álvaro Díaz y que fueron, para decirlo de alguna forma, agrandando la bola de nieve. Esta bola de nieve sería el hype, como la gente estaba diciendo, wow, los singles son increíbles, el segundo álbum va a sonar fantástico, que esto, lo otro. Y ya para 2024, Álvaro Díaz anuncia que el 17 de mayo de 2024 va a lanzar disco Sayonara. Y aquí empieza una parte de la historia que es la publicidad agresiva. La promoción que le dio Álvaro a este disco fue increíble, en el sentido de que, o sea, lo publicaba cada rato, saltaba teasers, incluso empezó a hacer listening parties en varias partes de Latinoamérica y creo que de hecho llegó a Caracas. Voy a ver si encuentro alguna nota por aquí para colocarla y que ustedes vean de que Álvaro Díaz creo que llegó a Caracas, y si no la pongo, bueno, no sé.
Pero lo que me refiero es cómo él mismo creó ese hype, diciendo de que es una historia del desamor, de tener que decirle adiós a los amores fallidos, sayonara, esto, lo otro. Básicamente generó un hype increíble. O sea, es ridículo el hype, la promoción que Álvaro Díaz se generó. Obviamente era su disco más esperado y uno de los lanzamientos que más la gente esperaba del 2024, porque veníamos de un 2023 que dejó la vara muy alta con discos, por ejemplo, Data, solo para mencionar uno. Data, que fue el disco que se llevó todas las miradas en 2023 dentro del reggaetón. Y entonces la gente esperaba mucho de este disco, esperaba mucho de Sayonara, esperaban el The Dark Side of the Moon del reggaetón. Y superó las expectativas. Honestamente, se quedó corto. Y no quiero que se malinterprete en el sentido de que estás diciendo que el disco es una mierda, eres un mamagüevo, de seguro eres fan de Rauw Alejandro, no sé qué. Y no, sinceramente puedo reconocerte que hay temas buenos, los singles son buenos. O sea, volví a escuchar el disco antes de hacer este video y te puedo reconocer que hay temas buenos. Y la producción también es buena, coño, hay un tema con Tiny, pero superó todo eso. Álvaro logró llenar el vacío que generó dentro de la gran promoción que él mismo generó y el público con las expectativas no lo hizo. Y esa es la verdad. Por eso es que el disco se cae también y pierde impacto. El hecho, también esto es algo aparte, también impacta el hecho de que hayas publicado, o sea, casi la mitad del disco en formato single. O sea, son 7 sencillos que sacó y el disco tiene 20 temas. O sea, no puedes hacer eso. O sea, es una locura. Y en la parte conceptual también el disco se cae, porque se supone que la primera parte es como Álvaro Díaz tratando de olvidar este desamor entre fiestas, alcohol, tú sabes, la mierda que todos los artistas hablan y como que no hayamos visto en otros álbumes de él, por ejemplo, Días Antes o Felicilandia, que ya fueron mencionados con anterioridad. Pero, y la segunda mitad es la otra parte donde como que Álvaro toma la reflexión, así como cuando tipo estás en una rumba y estás alcohólico y llamas a tu ex y al día siguiente no te acuerdas y dices, mira mano, la cagaste, bueno, llamaste a tu ex. Bueno, esto es lo mismo pero hecho musicalmente por un cantante puertorriqueño que tiene como 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. Eso es todo. Y obviamente este disco generó mucha división entre los fans. En el sentido de que estaba la fanbase más fiel, la fanbase que te dice que coño, el disco sí es bueno, es un 8, es un 9, es un 10, inclusive la mejor obra del 2024, el álbum del año en español. Y después estaba el otro sector del público, donde yo me incluyo, donde no le veía nada de especial al disco. Porque era básicamente como un Felicilandia, pero con tonos más grises. Es como comparar GTA V con GTA 4, para que se me entienda la referencia Snob. Y básicamente es eso, porque hay muchas ideas recicladas de Felicilandia. Por ejemplo, como ya mencioné con Lentito, que ok, puedo decirte que es un buen tema, pero no deja de ser un copia y pega de OG Black del disco pasado, en el sentido de que tienes una parte pop, bailable, para el público, para las nenas, y después tienes el reggaetón, el sandugueo, el perreo, algo que ya se había visto en OG Black, solo que en OG Black esto se queda como, ¿sabes? Mejor, porque coño, también tienes a Randy metido en el tema, ¿sabes? Esto ya aquí es Álvaro Díaz haciendo lo mismo, pero con menos flow. Y como ya te dije, en la parte conceptual el disco falla estrepitosamente y no voy a contar lo de los finales alternos porque es otra tontería para salvar lo que es lo conceptual del disco y no tiene ni forma de agarrarlo. Ahora, ¿por qué yo hablo tanto de Sayonara, que en lo conceptual, que esto, y no he mencionado nada del hype? Porque siento de que el hype ha jodido muchos proyectos de los artistas en los últimos años. Y voy a tomar 3 ejemplos que son Eladio Carrión, Mora y Jayco. El caso de Eladio es extraño porque Eladio nunca ha sido como un artista así de reggaetón, así, todo eso, pero siempre ha tenido un fuerte impacto en la escena. Por ejemplo, tenemos South Boys Volumen 1, que lo lanzó en 2020 y que fue un boom también con Kemba Walker, temas como 3AM, Actriz con Arcángel. Es un artista muy versátil también. Y en 2023 justamente saca su primer single del disco que iba a sacar en ese momento, Sol María. Y que él lo promocionó como el disco más personal de su carrera, que era dedicado para su madre. Esta narrativa para que al final el disco fuera un lanzamiento bastante discreto, que solamente se le recuerda por Ey Lil Mama y específicamente por el verso de Rauw, dejando todo el disco en segundo plano. O sea, literalmente el disco se dejó en segundo plano por un tren de TikTok. O sea, imagínate tú.
¿qué es eso? O sea, a mí me daría pena ser Eladio y que el disco más personal que tengas así, que lo hayas hecho con tu corazón, así, dedicado a tu madre, con esta palabra bien bonita y que solo todo se vaya a la mierda porque a la gente solamente le gustó un tema trap donde aparece Raúl diciendo, hey, vamos a chingar. Imagínate tú eso. Y con los dos artistas que vienen, o sea, es peor todavía. Con Jayco, siento que es un artista como decimos con mucho potencial, pero como que no lo aprovecha y porque tiene buenas ideas. Por ejemplo, tienes en todos lados con Haze, el 2023 sacó Fantasma a veces con Tiny, uno de los mejores temas del reggaetón de ese año. Y con ese hype también alimentó para el disco, que el último disco que sacó, el Click Vida Rockstar, que toda la gente esperaba con ansias porque coño es el proyecto después de, creo que fueron como 3 años que no sacaba disco desde Timeless en 2021, que Timeless dejó la vara muy alta, siendo un disco muy sólido con temas como Tokio, está de Halley, Seca con Anuel, Los Rompediscotecas, Los Bo con My Towers, temazo también. Y lo que nos entregó Jayco fue un despropósito de tracklist de 29 temas y un álbum de casi 2 horas. Y de paso dividido en 3 partes, o sea, es algo inentendible y obviamente fue destruido por la crítica y con bastante razón. O sea, no puedes lanzar un disco así, o sea, literalmente es otro ejemplo de que el hype, porque también el disco tuvo su hype, porque llevábamos 3 años sin disco de Jayco, los singles que había sacado eran buenísimos, por ejemplo Holanda, recuerdo que mucha gente jodía a Jayco de que Jayco no se había pegado solo y con Holanda lo logró y cuando sacó el disco como que el tema se quedó ahí y ya. Básicamente eso, y después de eso creo que no volví a sacar más música. Y con el tema de Mora, que es con el que más siento decepción personalmente, porque yo escuchaba bastante a Mora. Primer día de clases y Microdosis me resultaban buenos, pero buenos discos en su momento, los llegué a escuchar bastante. Pero desde 2023, incluso ni no desde 2023, desde el lanzamiento de Paraíso en 2022 ya se notaba como una fatiga musical por parte de Mora. Porque ya se estaban repitiendo las mismas ideas de Microdosis y ok, en Paraíso era como que bueno, se nota un poco de redundancia en el proyecto anterior, pero creo que se puede dejar pasar. Pero ya en Estrella es como wow. Y Mora particularmente ha sido el artista que más he notado que ha abusado de esta estrategia de que la gente alimente sus proyectos a base de hype, porque con Estrella recuerdo que es algo que siempre ha dicho Mora, que por ejemplo diga, y si saco este álbum ahorita y toda la gente wow se vuelve loca, para que al final el proyecto sea una mediocridad increíble, y esto fue lo que pasó con Estrella. Estrella no se aleja de nada de los sentidos de los sonidos de Paraíso y termina siendo un tracklist mediocre que de hecho solo me acuerdo 2 temas, creo que era el tema este que tiene con Arcángel, Laguna, y Pide un deseo con Reinao. Creo que son los 2 temas, bueno 3, porque Pide y Un deseo son 2 temas separados en el tracklist, pero en el video se juntan en uno. Pero a lo que me refiero es que son discos que, o sea, son alimentados por el hype y cuando llega el momento de la verdad se vienen abajo. Lo mismo pasó con Mora recientemente con Lo mismo de siempre, que es un disco que fue en gran parte dedicado a su sector más fiel, si se quiere decir de alguna forma, y el disco termina siendo una mediocridad, creo peor aún que Estrella. ¿A qué quiero venir con esto? Es que el hype ha jodido al género. Lo que es generar expectación desmedida, que ha sentido que ha logrado esto de que los artistas digan va a sacar algo y la fama se vuelve loca, todas las cuentas, fuentes del género, el movimiento podcast digan wow, se viene el mejor disco de la historia. Este hype desmedido ha hecho de que, por ejemplo, proyectos que coño probablemente tengan cosas buenas se vengan abajo porque no cumplen las expectativas. Es decepcionante y justamente escogí el ejemplo de Sayonara porque es el ejemplo que encapsula todo esto de mejor manera posible. Por la promoción que Álvaro le dio, por el hype que se generó alrededor de este mito de lo que es Sayonara, el disco de Álvaro Díaz que iba a romper todo 2024, que lo íbamos a escuchar hasta en la Mega 96.5 FM y al final terminó siendo un 0 a la izquierda. No se puede, de verdad. O sea, entiendo de que los artistas le quieran dar una promoción significativa a su disco porque al final es su proyecto, obviamente le tienen que dar su promoción en el día, pero lo que digo es que la gente debe parar un poco con lo que es el hype y criticar un poco con objetividad los discos, porque si decimos
que todos los discos de reggaetón, porque es algo que se ha venido pasando desde hace tiempo. Decir que, por ejemplo, Mora saca disco ahorita y que toda la gente diga es el mejor disco de la historia y el disco no sea más de un 3, es lo que me refiero. O sea, la gente tiende a exagerar bastante los lanzamientos a un punto de que cuando uno dice, coño, si esta gente está diciendo que este es el mejor disco del año, habrá que escucharlo, y cuando lo escuchas todo se viene abajo, esa narrativa, coño. Y al final lo peor son los fans que, tipo, tú no les puedes decir nada porque lo toman como un ataque personal tan fuerte que dicen, ¿qué hijo de puta eres tú? De pana, ¿qué hijo de puta eres tú? Te debes morir, tu madre se debe morir, eres un mamagüevo, te vas a joder en tu vida, eres un maldito, eres un perro, eres una mierda, te van a montar cacho, hijo de la gran puta. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa actualmente con el género. El hype ha matado a muchos proyectos. Ni voy a mencionar a Mike Towers. Ahorita que estoy pensando ni voy a mencionar a Mike Towers porque ese es un caso gigantesco, creo que superior al de Álvaro Díaz. Pero bueno, eso era todo lo que quería comentar. Este video es bastante sencillo, así que no esperen muchos cortes y esto, lo otro. Capaz lo suba hacia el crudo, no sé. Después veo que cómo lo edito. Pero bueno, si les ha gustado este video, espero que le den like, se suscriban. Esperemos que su capacidad de retención nos haya logrado llegar hasta aquí. Gracias.